Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del KYB en español. En esta ocasión vamos a estar conversando con el equipo de Red Guild, un colectivo de hackers e investigadores que está redefiniendo la seguridad en el ecosistema cripto. Red Guild fue fundado por especialistas en ciberseguridad con larga trayectoria, entre ellos miembros del SEAL, del Security Alliance, y también se dedican a investigar vulnerabilidades reales, crear herramientas open source y formar la próxima generación de desarrolladores en seguridad. Hoy nos acompaña Matías, que nos estará conversando acerca de la historia de Red Guild, su filosofía y cómo están ayudando a construir un mundo más seguro en Web3. ¿Qué onda, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Bienvenido. hermano? ¿Todo bien? Todo bien, vale. Para mí realmente esta entrevista es como que un regreso a mis inicios de cripto, porque tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos uno al otro por allá, por el 2023, cuando apenas fue la primera vez que salí de mi país. Qué lindo que digas eso. Tenés que volver, tenemos que seguir haciendo cosas acá. De hecho, siguen pasando cosas acá. Hace poco abrimos un Ethereum Hub que se llama Nodo Serrano, que es donde estoy yendo a trabajar físicamente todo el tiempo. Y de hecho, después de esta entrevista, me voy a hacer un AMA, ¿viste? Un Ask Me Anything. Así que voy a ir medio como ya precalentado con todo lo que me vas a sacudir. Y estamos ahí también, medio en esta misión también de seguir buscando lugares de donde poder agregarle valor al ecosistema de Ethereum. Excelente. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos en nuestra agenda, que para mí es de las mejores, que es, ¿con quién tenemos el honor de conversar el día de hoy? ¿Puedes decirnos más o menos quién eres tú, tu rol y tu background? Ok, sí. Honor me parece mucho. Vamos a ver qué opina la gente, pero depende de qué momento de la historia me conozcan. No, hablando más en serio. A ver, mi rol en... Principalmente me dedico a la seguridad informática, hago otras cosas. He hecho cosas más relacionadas al arte en el pasado. Por eso yo siento que la gente con la que me rodeo es más artista y más hacker desde el verdadero significado de la palabra hacker que desde el lado de la tecnología únicamente. Pero arranqué a los 13 años con un incidente en un videojuego en donde se hicieron pasar por una amiguita y me terminaron robando los datos de la cuenta de ese personaje que tenía, por el que mucho había trabajado, había grindeado, se diría. Y dije, no, me sentí como completamente violado, esa fue la palabra. Y dije, ¿qué carajo? ¿Cómo hago para tratar de que esto no me vuelva a suceder? Y eso fue, poner que tenía en el 2000 más o menos. Y a partir de ahí, mediante la comunidad de juegos como el Argentum Online y Ragnarok Online, principalmente Argentum Online, terminé juntándome con un montón de amigos que creamos una especie de team de hacking y eso fue creciendo, fuimos aprendiendo un montón. Terminaron yendo a las Eco Party Security Conferences, que hay un montón de historias ahí, cómo llegué, el rol que le desempeñé luego, que terminé siendo coordinador de los contenidos, terminé siendo Operations Manager, terminamos haciendo la conferencia como una empresa que funciona todo el año. Y bueno, hoy básicamente con The Red Guild fundando algo que ya tenemos 3 años más o menos, que vino a traer algo como, yo siento que un poco distinto a lo que se estaba haciendo. No solo lo siento, lo creo. Porque a mí lo que me pasó es que yo trabajé en el 2017, 2018 con algunas organizaciones. Por ejemplo, participé en la primera auditoría que se le hizo al compilador de Solidity. Fui como un external contributor al que se le contrató, en ese caso fue Zeppelin. Y después fui a un par de eventos, pero me pasaron varias cosas que hicieron que me aleje muchísimo del entorno. Me parecía... Creo que como mucha gente percibe hoy el entorno cripto desde afuera, desde el lado de la ignorancia, a mí me pasaba en ese momento, pero con un poco más de conocimiento de causa, ¿no? Y, y volví, bueno, después de estar en mi rol en Ecoparty, nos agarró la pandemia ahí, así que la estuvimos remando en dulce de leche, fue bastante complicado, porque había dejado todo para hacer eventos físicos y terminamos haciendo eventos virtuales. Y lo que terminó sucediendo fue que vi que Ethereum había pasado del Proof of Work a Proof of Stake y como la parte ambientalista me influía un poco, no digo que soy un reambientalista, pero qué sé yo, creo que hago relativamente cosas que tratan de influir positivamente el ecosistema, cualquier lugar en donde yo me desenvuelva y quiero que siga estando bien, que tenga un buen estado de salud.
Y después la otra cosa que me voló la cabeza fue cuando descubrí sobre los flash loans. Es un concepto que no existe en otro lugar, no existe en el mundo de De las sí, de las finanzas finanzas tradicionales. tradicionales. Sí. Claro, ahí va, perfecto. Al unísono, como se más allá. Y dije, bueno, este tipo de cosas están buenísimas porque no es solo copiar y pegar y no sé, y las dinámicas que tal vez no están trayendo nada nuevo. Sí, por ahí un poco la plataforma que me impulsa es distinta, pero la verdad que no estaba viendo como cosas más originales. Y esa fue una que me motivó bastante. Después cuando fundamos el Red Guild, que lo fundo con Tincho Abate Marco, nos conocimos trabajando en Zeppelin y quedamos siempre en buena relación. Lo que pasó que fue al principio, bueno, vayamos más por el lado de Smart Contract Security. Pero al toque nos dimos cuenta, principalmente yo viniendo del palo no de Web 3, porque esos años me había vuelto a trabajar a Web 2, me parece un poco una, una Step pavada back. distinguir tanto, sí, entre Web 2 y Web 3. Son tecnologías, algunas son descentralizadas, otras no. Pero, bueno, y un poco adelantándome la historia, es que la mayoría de los problemas que suceden hoy con Web 3 están en Web 2. O sea, tienen un incidente, un protocolo Precedente. y sí, le sucede que les explotan una vulnerabilidad en un servidor centralizado a un protocolo de Web 3. Y es como, y esa es Web 2, ¿no? Como, me gusta mucho la diferenciación entre Web 1, Web 2 y Web 3 el concepto de read, write y own, porque me parece que en esa terminología sí la entiendo, no tanto en cuando vos trabajás en seguridad tradicional, vos trabajás en seguridad de Web 3 y lo que yo le vengo a decir a la gente, que de hecho ahora la semana que viene voy a hablar al Eco Party también, que hace un par de años que no había podido ir, en un track que es más como de orientación vocacional, explicar a la gente cómo trabajar, dónde trabajar, cómo migrarse a otros ámbitos. Y lo que voy a decir es, el mismo laburo que están haciendo en Web 2 se puede hacer en Web 3. No tiene ninguna diferencia. Y esto fue lo que nos fuimos dando cuenta con el Guild, que veíamos los problemas y los ataques que estaban sucediendo todo el tiempo y cuáles eran los que más afectaban al ecosistema y los smart contracts, es decir, específicamente los problemas de explotación de la lógica de los protocolos, eran los que en cantidad y en impacto total, los que menos estaban siendo generando incidentes. Es más, si se fijan, esto es público, esta información es pública, la organiza una persona que admiro y aprecio mucho, Peter de Blockthread, o si no, pueden entrar a Rec News. Se fijan en el leaderboard de los protocolos que han sido explotados y se fijan las causas. Y también se fijan en el top de ataques DeFi. Van a ver que la explotación de lógicas en los contratos ha ido bajando y han ido siendo mayormente los de robo de llaves privadas, por ejemplo, que puede pasar de un montón de formas. Puede ser por infraestructura, porque una wallet generó con un patrón muy malo de generación de las llaves privadas mismas y se deduce que eso se puede no romper, pero sí se puede acortar el tiempo computacional de generar posibles private keys y se terminan accediendo. Entonces empezamos después a ver más problemas. Que esto tiene un poco que ver más con el guild directamente, que es lo que representa el guild hoy. Es que vimos que, por ejemplo, en los contests, ¿no? Para la gente por ahí no sabe lo que es un contest, es básicamente un concurso que abre una organización en donde se pone un pozo de dinero, digamos, por ejemplo, $100.000, y tiene 3 días todas las personas que participan, y el pozo se divide entre esas personas. Después tenemos las auditorías clásicas, una security firm que se le paga X cantidad de plata para hacer una auditoría. A mí me gusta decirlo más code review que auditoría. Y en base a eso se entrega un reporte, por ahí puede que haya un recheck, que es básicamente arreglar los bugs, los problemas que tienen ahí. Y después está bug hunting, que básicamente es ir a cazar bugs en distintas plataformas y que te den plata por eso. Y lo que vimos ahí era un problema muy grande, que era, nosotros no creemos totalmente en el éxito de esas plataformas. No negamos que tienen un valor para el ecosistema, pero creemos que existen
un montón de mecanismos más a explorar que pueden agregar valor. Entonces, ¿cuáles eran esos otros mecanismos? Bueno, uno de los que nosotros encontramos, que principalmente te voy a decir primero cuál es el problema que vimos con cada una de estas. Contests. Es una ruleta. Vos lo haces en un fin de semana donde justo los mejores auditores están de viaje en una conferencia, están ocupados con otro contest, te bajó la cantidad de gente que puede llegar a encontrar algo ahí. Entonces ese protocolo después no puede decir, mire, no nos encontraron bugs en este contest porque tal vez no hubo gente. Y por más que haya habido gente, esa gente, lo mismo que con bug hunting, la sensación de responsabilidad que tienen a la hora de efectuar su labor ahí es completamente distinta a la que estoy firmando con mi nombre en una auditoría privada. Sí, totalmente. Y lo que pasa también es que para el caso del bug bounty es como que, y esto hablando con pares y también porque yo también lo he vivido buscando bugs, a veces vos tenés X tiempo, ¿no? Y porque también el bug hunting lo haces dentro de un contest, fuera un contest, pero estás explorando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces te focalizás en encontrar los que más plata te van a dar, porque para muchos es simplemente un laburo y la seguridad es un negocio bastante importante. Entonces hace que eso sea más, en inglés sería severity driven, que es como está más que nada llevado o movilizado, motivado por encontrar más criticals o más highs, ¿no? Hablando de severidad baja, media, alta, crítica. La crítica te paga más. Y a veces vos encontrás una vulnerabilidad en un pedazo de código que además tiene más de una vulnerabilidad o posibles, y digamos que tiene una media y una alta. Muchos no reportan la baja o la más baja porque creen que el juez, que es con quien el que haces triaging después y evalúas a ver si merece o no esa severidad, la logran bajar. Entonces, si vos dejas todo mucho más con severidades altas y explicás mejor eso, primero que haces un reporte más rápido y segundo que corres menos chances que tal vez te la no es de priorizar, pero te la desescalen, ¿no? Y así existen un montón de cosas más. Lo que a veces termina sucediendo es que eso no me parece como muy, muy productivo, sobre todo cuando no todos los proyectos tienen el mismo grado de importancia para el impacto del ecosistema. No es lo mismo una shitcoin que un proyecto de impacto social o identidad para personas que, bueno, todas esas. Y en el caso de los audits, si uno no tiene plata, no puede contratar un audit. Las audits buenas salen 300, 500 millones de dólares, Sí. suponiendo que fuera un protocolo grande, ¿no? Después tenés otras organizaciones que te hacen un audit por $5.000 y después, bueno, obviamente los explotan, pero te venden lo que te dan por esa cantidad de plata. El tema es que muchos van con ese sello diciendo, mirá, me auditaron. Claro, y creen que es como que una garantía de que nunca te van a hackear. Realmente debo mencionarte algo. Me llama mucho la atención porque regresando al inicio de cómo fue tu inicio, de que te hackearon en un jueguito y que eso te frustró bastante, Sí. ver que ese haya sido como que el inicio de todo, eso es un efecto mariposa brutal. Me parece genial, genial. Y segundo, con respecto a lo que estabas comentando de que los tipos de hacks recientemente han cambiado y que eso lo puedes ver en Rec News, bueno, sí lo sé de primera mano porque yo también en su momento sí contribuí bastante a Rec News en la generación de artículos en español, más que todo traduciendo nada más. Yo no sé mucho de código de eso, solo traducción. Pero sí tienes razón. Al principio eran puros flash loans, puros retransit attacks y esa clase de cosas, y poco a poco se ha ido como moviendo nada más al tema de las llaves privadas o compromise keys, como la gente le dice. Sí, y viste el leaderboard. Si vos entras al leaderboard, o sea, la gente entra a rect.news, rect con K, y entran al leaderboard, van a ver que el top 25 tiene un montón de protocolos que no fueron auditados y protocolos que figuran como out of scope. Scope sería como el contexto, el alcance que tiene la auditoría. Y muchas veces lo que pasa es que, y acá para mencionar un contra también de las auditorías, es muy contractual. Y vos agarras un momento fijo en la historia de ese proyecto, en donde se firman por contrato, y luego se audita ese proyecto en ese momento de la historia, y si eso se sigue modificando, eso queda fuera, se tiene que hacer un contrato nuevo,
generalmente es como bastante más estructurado. No digo que esté mal, digo, solamente estoy diciendo meramente descriptivo con cómo funcionan las cosas. Y a veces lo que sucede también es que muchas veces no existe o el recheck, es decir, yo te hago una auditoría a vos o un code review y te paso vulnerabilidades, vos las arreglás y modificaste el código. Eso puede haber introducido algo, porque puede ser un parche, Claro. o puede ser una reestructuración del diseño o la arquitectura entera. Y si queda eso fuera del contrato y vos te quedaste sin budget, no me vas a volver a controlar. Lo van a hacer capaz que in-house, y in-house capaz que no tienen gente de seguridad. Entonces, ese autoscope se auditó algo, los auditores le dijeron, che, arreglen esto. Después de eso, directamente, no hubo más nada. Y se explotó la vulnerabilidad exactamente en eso nuevo que se modificó. Nosotros la medicina fue peor que la enfermedad, prácticamente. Muchas veces sucede eso, no digo que siempre. Otras veces es básicamente que no se solucionó el problema, pero a veces sucede eso. Y nosotros a todo esto lo que venimos a traer, como de las primeras cosas más de Web 3, porque después fue básicamente todo lo que diría la gente Web 2 de seguridad, esto que hablábamos recién, es que creamos algo que se llama Spot Checks, le pusimos ese nombre, hay un artículo explicando lo que son, pero básicamente en vez de agarrar un protocolo y esperar que nos contraten, o esperar que esté en un contest, o hacer van hunting en cualquier lugar, agarramos algunas organizaciones como el Steam Foundation y nosotros con nuestro propio criterio elegimos un montón de proyectos, cuáles son los más importantes para el ecosistema y si le fuera a pasar algo, cuáles tendríamos que proteger antes, ¿no? Entonces los ponderamos un poco con el criterio de, bueno, estos tuvieron un montón de auditorías, estos no tuvieron auditorías o no se les hizo mucha seguridad, estaría bueno que los veamos. O está en constante desarrollo y nadie lo está auditando y no sabemos si lo van a desplegar o no, pero parece ser importante. Entonces, dentro de ese top nos quedaron algunos protocolos o organizaciones como ENS y como LIDO. Uno diría LIDO, oye, pero LIDO tenía en un momento casi el 33% de validadores o tenía un pedazo muy grande en la red, entonces si le llega a pasar algo de LIDO es interesante lo que puede llegar a ocurrir, veámoslo. Y bueno, encontramos un par de cositas, nos mandaron unos bounties pequeños y creo que con lo más grande con lo que encontramos con esta metodología, que es en vez de agarrar un commit fijo o fijarnos técnicamente ahí, mirá, pusieron algo nuevo, bueno, y así con Tincho encontramos que había una forma de hijackear varios ENS al principio y por eso nos dieron un bounty bastante jugoso. Ni bien arrancamos en esta nueva carrera, digamos, y eso nos motivó bastante. Pero bueno, como te decía después, y ya medio como para cerrar esta partecita de lo que me preguntabas, al final terminamos haciendo seguridad en DevSecOps, ¿viste? Como todo el entorno del desarrollo de un developer, porque fuimos a dar charlas de auditorías de Mouse Contract o de peer review, de code review, y veíamos que la gente se bajaba al repositorio que yo les daba localmente y lo corrían. Y yo dije, nada, ¿cómo van a hacer esto para mí? Yo viniendo medio paranoico el mundo de seguridad, como, ¿te puedo estar corriendo algo? Entonces, en los talleres que nosotros damos, a la gente le backdooreamos los repositorios sin decirles. De hecho, en Ethereum Argentina, en esa época de que nos vimos y te conté un poco sobre esto, con Foundry habíamos descubierto que se podía dejar fijo un parámetro para que corra scripts y backdooreamos un script y corría un Python y al final eso te terminaba ejecutando un download y te bajaba un PDF que decía "You could have been pwned". Y eso lo hicimos en la campaña de concientización de Ethereum Argentina, que ahora para DevConnect vamos a hacer algo parecido, distinto, pero dentro de las mismas líneas. Y ahí fue como, che, pero esta gente no sabe cómo protegerse, ejecuta todo en sus hosts. O sea, yo uso una máquina virtual, dentro de la máquina virtual uso containers, los containers están isolados y aún así digo, me la pueden poner. O sea, no zafás, si te quiere poner, no zafás. Y empezamos a dedicarnos un poco más a eso, como a enseñarles cómo hacer research y claro, re. Y de hecho, como mi trabajo dentro de la Security Alliance, yo estoy liderando una especie de wiki, vamos a decirlo, que se dedica a escribir buenas prácticas para absolutamente todo lo que sucede en tecnología descentralizada, lo que toca descentralizado y lo que no toca descentralizado también, o sea, sirve para Web 2, Web 3, todo lo que quieran meter dentro de esa terminología. Y estoy bastante contento de eso, también eso es lo que hacemos dentro del Guild como nuestro aporte a la Security Alliance. Security Frameworks se llaman. Yes, beautiful. Ahora bien, algo que sí yo quiero entender es que, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, The Red Guild siempre hace como una especie de research públicos, en el cual ustedes generan conciencia a los desarrolladores y analizan estos protocolos y hacen ese research de una manera pública. Pero aquí quiero preguntar algo.
Si bien son públicos y ustedes generan un contenido que es accesible a cualquiera, ¿no? ¿Cómo ustedes balancean como que ese riesgo que puede haber de que alguien utilice la información que ustedes hacen pública para poder atacar estos protocolos? ¿Me entiendes más o menos por dónde va? Sí, es como que cuando uno enseña tal vez a entender dónde te pueden atacar, tal vez puede estar enseñando a atacar a otras personas. ¿A eso te referís? Exactamente. Mirá, la seguridad en sí es así. Hay una frase muy conocida que dice que para entender cómo uno se tiene que defender, tiene que aprender a cómo atacar también, ¿viste? Yo creo que en ese sentido hemos sido bastante responsables porque nos focalizamos más en defender que atacar, que a diferencia de lo que cree la gente, es muchísimo más difícil, porque cuando uno está atacando, ataca como algo específico. Y cuando uno está defendiendo, no sabes por dónde te puede venir, ¿no? Por ejemplo, yo estoy atacando, quiero entrar a tu casa y estoy tratando de piquear la puerta. Bueno, tengo ahí como mi contexto es ese, pero si yo estoy defendiendo una casa, me pueden entrar por absolutamente cualquier lugar, ¿viste? Por la ventilación, por una ventana. Nosotros lo que hacemos para cuidar un poco esto es, si hacemos como un proof of concept de un exploit, que de hecho ahora tengo uno para mostrar, que es, encontré cómo escapar los entornos. Pienso mucho en inglés, así que estoy tratando como traducir, pero... No te preocupes, aquí aceptamos el Spanglish. Ok, perfect. Básicamente, dentro de las cosas que nosotros le enseñamos a la gente, era como, che, usen una máquina virtual, otra vez un container y cuidado con Visual Studio Code porque las extensiones. Y lo que encontré es que hay una forma de utilizar las extensiones dentro de Visual Studio Code, por más que estén en un container, para ejecutar cosas en la máquina de la persona, en su máquina personal, digamos, no dentro del container. Y eso nosotros no lo liberamos, nosotros podemos explicarlo, podemos mostrarlo, podemos hacer un video, pero eso, por más que pueda venir cualquiera de nuestros pares y diga, pero no es tan difícil de hacerlo. No, obvio que no es tan difícil de hacerlo. De hecho, yo no lo veo como si fueran Zero Days. Eso es como, estamos como en esta etapa de mostrar a la gente, sobre todo con el uso de AI, que absolutamente todo es weaponizable. Y que uno es tan seguro tanto como sepa utilizar las herramientas que tiene al alcance. Porque hoy en día todos usan un teléfono, una computadora, y mucha gente dice, pero no activaste este feature, no te diste cuenta. Hay gente que imagínate que pierde los contactos. Hoy no se pueden perder. ¿Cómo perder los contactos? Perdón, perdí los contactos. Imagínate hablar de prácticas de seguridad como utilizar la opción de Lockdown Phone para evitar ciertos tipos de ataques, evitar que te corran algunas cositas en el teléfono. Entonces, lo que hemos hecho muchas veces cuando mostramos por ahí la parte más ofensiva es no grabar las charlas y hacer artículos más explicando cómo defender y por ahí no liberar el código de ese tipo de cosas. Y con eso creo que hacemos bastante. Pero es una... no quiero decir problemática, es básicamente cómo funciona todo. Porque hoy, por ejemplo, haces un responsible disclosure y ayer o antes de ayer salió una vulnerabilidad en Android que descubrieron un par de personas en una universidad, que para todos los Pixels, la mayoría de los Samsungs y probablemente todos los Androids que tienen un determinado tipo de hardware, logran robar distintos píxeles de la pantalla. Es decir, tienen acceso mediante una aplicación maliciosa, pero que la aplicación no te pide permisos y usa la API de Android, utilizando una especie de vulnerabilidad creo que era una vulnerabilidad o como abusándose de una llamada al hardware o una característica que tiene el hardware a través de una librería, por ejemplo GPU zip era el ejemplo que ellos usaban, logran pedir píxeles a demanda. Voy a decir, ¿para qué querés un píxel? Y si pedís píxel, podés pedir todos los píxeles y ya te robaste un screen. Y lo que estaban demostrando era que una aplicación sin permisos en Android podría, en segundo plano, sacar píxeles específicos y saben a qué altura va a estar en una pantalla. Por ejemplo, el Google Authenticator y se mostraban en la demo cómo robar 2 FA codes, ¿viste? Sin que la persona se dé cuenta teniendo algo delante. Qué locura. Sí, y ellos lo liberaron a eso como responsible disclosure porque esperaron su tiempo, bla, y lo van a presentar a una conferencia. Y vos esperás cierto tiempo de gracia hasta poder comunicar este tipo de cosas. Pero si las cosas ya están sucediendo, empieza este puje
¿no? Como de lo que se llama responsive disclosure, tipo, ¿qué hacemos? ¿A quiénes queremos proteger? Algo que nosotros en el Guild y en la Security Alliance tenemos muy claro es, los usuarios están primero. Los usuarios están primero, porque si vos te pones a cuidar la reputación de alguien que creó este dispositivo o esta librería que le va a pegar, a la gente le siguen robando plata, ¿entendés? Claro. Entonces, evidentemente, no digo que siempre le salga bien, pero para mí, alzar la voz y contar este tipo de cosas vale muchísimo la pena porque generan conciencia y brindan información. Ahora tengo un teléfono que, si yo lo descubrí, lo puedo haber descubierto otra persona. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos que un state actor o un grupo de amenaza sponsoreado por un gobierno tienen acceso al teléfono. Si es muy común ver cómo se venden accesos a $1 millón, $2 millones, $500,000, si son un solo clic de entrada directa. Y esas cosas cuando se liberan uno le puede agarrar y utilizarlo para el mal también. Pero cuando es algo que ya afecta a mucha gente obviamente estaría bueno que si no se enteró nadie y no se vio en lo que se dice ahí in the wild, siendo explotado, se da un tiempo de gracia que la organización lo patchee y después se avisa a los usuarios que esto pasó. Pero en este caso, ¿cómo cambias del hardware Claro. O sea, ya de es los algo dispositivos? físico que tendrías que No, pedir todos olvídate. los teléfonos que regresen y hacerles el cambio, y eso es algo que nadie va a hacer. No, No, y olvídate. te digo una cosa, acabas de tocar algo que así me llamó mucho la atención, ¿no? Que es que yo creo que ese problema intrínseco de la falta de conciencia a la hora de tener en consideración los temas de seguridad es algo que, sobre todo en el ecosistema cripto, que es donde generalmente estamos nosotros, genera una alta barrera o gran fricción entre lo que es la finanza tradicional. Porque mucha de la gente que viene del lado tradicional, llámese inversores, bancos, tienen miedo de invertir en cripto justamente por estos casos tecnológicos que no se saben bien. Entonces, claro, por eso es necesario como que siempre hacer esa investigación y dar a conocer toda esa información para que el ecosistema tenga herramientas de cómo solventarlas, ¿no? Sí, acá también jugamos en contra, te tiro un comentario nomás, de que es todo mucho más transparente. En Web 2 es un también es un shithole, digamos, en algunas partes, ¿no? Solamente que muchas cosas no terminan afectando a todo, no son totalmente transparentes. Muchas empresas lo ocultan. Yo he participado de encontrando problemas en algunas organizaciones que, tipo, me han amenazado si yo decía algo, pero como no afectaba a usuarios fuera de esa empresa y le avisaron internamente a sus clientes, qué sé yo, era como, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Por ahí no tenía la plata para bancarme. Existen aún relief fund para personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, como, che, esta empresa nos está amenazando si contamos que tienen este problema. Pero la diferencia es que en Web3 es todo muchísimo más transparente y que al estar todo sobre una plataforma financiera hay muchísimo más atractivo para que haya más ataques. Entonces, yo no siento que sea más susceptible por las características que tiene, no necesariamente, sino que tiene un atractivo muchísimo más grande. Por eso Norcorea, DPRK, está principalmente, que es un state actor para la gente que no sabe, está principalmente focalizado en esto porque una cripto te la llevas a Norcorea y no la sacás. ¿Cómo te la llevas? Ya está, o sea, te la llevas, ¿no? Como te la llevas. En cambio, con un banco te lo frenan al toque y listo. Claro, sanciones y esa clase de temas políticos que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, ahora bien, algo que sí quiero saber en este momento es más o menos cuál es la relación entre The Red Guild y la Security Alliance, para ser honesto, ¿no? Yo sé que ustedes trabajan para la creación de frameworks de nuevas prácticas, pero durante esa exploración, dime, o sea, ¿has tenido la oportunidad de ver cuáles son los errores más comunes que cometen estos equipos? ¿Cuál tú crees que es el típico error que se consigue en esa parte? A ver, respondiendo a la primera, la colaboración entre Red Guild y SEAL. Mira, nosotros existimos antes que de Red Guild, cuando digo nosotros, como founder, yo y Tincho, existimos antes que la Security Alliance y la Security Alliance es básicamente como el Guild, pero para todo el ecosistema cripto. Esa sería como la principal diferencia. Después hay, obviamente, la Security Alliance es más una empresa, como has dicho, una organización en donde tiene un directorio, tiene iniciativas que están lideradas por distintas personas. Por ejemplo, yo lidero la de Security Frameworks, representando al Guild.
Y además esos initiative leads más algunas personas influyentes y votadas dentro de toda la comunidad que tenemos de SEAL para generar más diversidad crea el Technical Council. Entonces el directorio con el Technical Council toman decisiones sobre la organización. Entonces la organización pasa a ser cero biased en ese sentido, porque tenemos gente desde Solana, de Ethereum, hasta cualquier chain que te imagines. Hay personas que son súper profesionales y velan por la seguridad de todo el ecosistema. Nosotros, como somos un equipo más chico con The Red Guild, nos focalizamos principalmente en Ethereum, porque también es la tecnología que venimos acompañando desde el principio, en la que realmente creo que hay una comunidad. O sea, realmente creo que en Ethereum hay una comunidad y lo veo y lo vivo. Vos fuiste parte de eso cuando viniste acá, como que... Y que la gente realmente sí está por la tecnología. Obviamente, a veces puedes tener más o menos interés, pero... Y después, nosotros, bueno, como siendo uno de los pocos equipos haciendo seguridad como Public Good, nos convocaron. Y desde entonces, desde hace ya 2 años, estamos participando activamente ahí como miembros activos. Y bueno, yo con un rol un poco más protagónico por liderar esto. Genial, genial. Bueno, tú sabes algo curioso que siempre se ha estado manejando en esta última época con lo que se respecta a la seguridad en cripto o el ecosistema en general. Es que se vende mucho esta idea de que las nuevas aplicaciones o los nuevos proyectos tienen que venir como que secure by design. Entonces, teniéndote aquí que tú eres un experto en esa área, yo te quiero preguntar, ¿eso es realmente posible? ¿Se puede tener una aplicación secure by design? ¿O es simplemente que no es que sea secure by design, sino solamente que tenga una alta seguridad de inicio? Yo creo que hay 2 cosas. La primera es que deberíamos apuntar a que las cosas sean seguras por defecto o seguras por diseño. Eso sería el ideal. Y la segunda cosa es que creer en eso es utópico. Hay una filosofía que se llama Security Chaos Engineering, que básicamente habla de que lo importante no es la seguridad en sí, sino la resiliencia. Es decir, habla de que los humanos tendemos a cometer errores. Entonces, si uno crea un producto pensando en no deberíamos permitir que el usuario haga esto, no deberíamos permitir que el usuario haga tal cosa, y utilizamos mecanismos de control para prohibir que los usuarios hagan tal cosa y esperar que no las hagan, vamos a estar en problemas porque así es como se vienen desarrollando las cosas. Entonces lo que propone es que obviamente agregues seguridad, pero que asumas que el usuario va a cometer ciertas acciones que lo van a perjudicar de una forma, sea un atacante, y entender cómo recuperarte después. Entonces, habla de que lo importante no es solo ser seguro o basarse venamente en mecanismos de control, sino en que el sistema después de que pase eso se pueda recuperar. Porque, ¿qué pasa? Hoy, no sé, tienen todo, voy a hacer un ejemplo muy, muy estúpido, pero tienen todo con una llave dentro de una caja. Dicen, bueno, la llave no la debería poder abrir nadie porque la tengo yo. La caja no debería poder abrirla a nadie, entonces le pongo la llave y la cierro. Pero va a venir alguien que en algún momento lo va a abrir. Tenés que suponer que en algún momento eso alguien lo va a abrir. Y cuando va a abrir, ¿qué se va a encontrar adentro? Entonces, si vos dejaste toda la plata ahí y tu capacidad de resiliencia es nula porque te robaste toda la plata y no la tenés en otro lado, medio que cagaste. Entonces, existen formas de que la caja te avise cuando alguien está entrando, de cuando la abra haya una caja de mentira y que en realidad no esté toda la plata ahí, y que con la plata que te queda, que está en un lugar muchísimo más seguro, que casi ni vos podés acceder sin un montón de otras personas, porque necesita un montón de llaves que es re difícil, y cada vez que se introduce una llave le llega una notificación al resto, ahí con eso podés llegar a reconstruir o mantener a flote la organización. Si metés todos los huevos en la misma canasta y no te preparaste para ver qué hacer después de que te roban todos esos huevos, sí, medio que cagaste ahí. Por eso es importante tener modelado de amenazas,
hacer árboles de ataque, le digo yo, estoy traduciendo todo, no sé si queda bien en español, y entender cómo hacer respuesta frente a incidentes. Me pasó esto, ok. Una cosa es, me pasó esto, ¿cómo reacciono? Y la otra es, la otra sería como, además de que sé cómo reaccionar, entiendo que todas estas cosas tienen un mecanismo para permitirme seguir en funcionamiento. Podría hablar un montón de esto porque es, creo que de las cosas que más me apasionan a nivel filosófico, pero creo que lo podríamos dejar acá. Hay un Claro. libro muy interesante de Security Chaos Engineering que habla de esto todo muy bien, pero sí creo que es la responsabilidad. Hay una diferencia muy grande porque uno dice, no, la responsabilidad del usuario, la responsabilidad de la organización. Para mí la responsabilidad es de quienes desarrollan el producto, tienen la responsabilidad total de evitar que a los usuarios le pase algo. Toda la responsabilidad. Si el usuario le pasa algo porque lo engañan, es una falla del producto. O sea, eso no Claro. para mí no se negocia. Eso es un problema de la usabilidad del producto, de la experiencia de usuario a través de ese producto. ¿Qué le estás dando como Exactamente. mecanismo de resiliencia para el usuario cuando le pasa algo? Nada. Por eso tenemos Tienes creado en razón. SEAL el 911, que es para atender emergencias. Exacto, es más o menos, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Es como, no sé, culpar al dueño del edificio cuando los que crearon el edificio, que fueron los constructores, fueron los que los diseñaron mal o lo construyeron mal. Sí, tiene sentido lo que me estás diciendo en ese aspecto. Sí, y un grado de responsabilidad le toca también al dueño si no hizo ponerle como un screening suficiente para darse cuenta de que la escalera no tenía baranda. Ponele. Claro, exactamente. Pero no se puede Bueno, culpar al usuario todo el tiempo. claro, pero lo que sí se puede hacer es por lo menos educar al usuario para que tenga buenas prácticas, para que oye, pueda reconocer ciertas cosas que pueden ser Sí, problemáticas. sí, es Aunque lo yo que sé que hacemos la práctica también. es difícil. Claro, sí, son medidas reactivas y proactivas, porque puedes instruirlo para algo que le puede, le puede servir en el futuro o para algo que le pasó. De hecho, en el Security Framework tenemos cosas del estilo. Bueno, en el blog del Guild también, en los que hicimos research, ahora con el gusano este de NPM, escribimos ahí muy buenas prácticas para seguir. Ahora bien, algo sí que me llamó muchísimo la atención de su website es que ustedes tienen algo llamado Phishing Dojo, que es Ah, como una especie de escenario donde la gente puede practicar sobre diferentes casos donde se requiere cybersecurity. ¿Puedes hmm, hablarme un poco de eso? ¿Cómo surgió esa idea? sí. A ver, tocaste un tema que me motiva mucho y me angustia mucho al mismo tiempo. Porque es interesante lo que nos está pasando con el Phishing Dojo. El Phishing Dojo arrancó porque venía haciendo una investigación para Ethereum Argentina, hablé sobre distintos tipos de phishing que yo venía coleccionando y que Tincho me ayudó también a crear la presentación. Y estaba hablando con un colega, con un amigo también de lo malos que son los trainings de Security Awareness, de Phishing Awareness, que se hacen las campañas de Phishing Awareness que se hacen en las organizaciones, que he participado un par y las he vivido dentro también. Generalmente tienen, bueno, no quiero hablar tanto de esto, pero son muchísimos estilos. La típica que encontrás una organización que te tiran mails así cada tanto y ven si el usuario pica. Y después si le cliqueó o no cliqueó, se lo manda a hacer un curso y que la verdad que no sirve. Después hay otros que tienen videos más interactivos o como más tipo anime que muestran a las personas o más tipo películas actuadas con actores famosos. Algunos están hasta interesantes porque se ve que se dieron cuenta que no servía. Lo que termina pasando es que, por ejemplo, para un perfil de seguridad, a veces vos participás en una organización y te cae un mail y vos decís, esto es phishing. Yo copio el link o abro, viste ahí, miro y lo abro en un lugar en entorno seguro y lo abrí y para ver si es de dónde, porque no, yo los miro todo el tiempo, los que me llegan a inbox. Y, y vos no tenés manera de saber si viene una campaña que no te avisaron de la organización o de alguien que te está tratando de hacer algo, a vos o a toda la empresa, o simplemente fue random. Entonces capaz que vos lo abrís y te llega un mail diciendo caíste en la campaña, tenés que comerte 4 horas de concientización. Y decís, pero yo soy especialista en seguridad, lo abrí porque sé lo que hago, ¿entendés? Entonces como que hay unas cosas ahí, estoy mencionando la puntita del iceberg nomás, ¿no? Pero hay unas cosas ahí que no tienen del todo mucho sentido o sentido del todo para mí, que son medio como prehistóricas. Entonces, contándole a Tincho y diciéndole cómo yo me imaginaba
una plataforma, como que dije que quería hacer unos ejercicios, porque fue para DevCon esto, de DevCon pasado, estamos haciendo CTF, yo le dije, hagamos como 20 ejercicios, dale, sí, que no, pensemos esto, entonces con otros amigos de la comunidad, con otras personas de este collective, digamos, terminamos haciendo una especie de mini concentración, creamos todas estas cosas, y Tincho se llevó la tarea de ejecutar varias cosas que yo se les había contado en una call. Y algo me pasa con él, que no me pasa en la historia, nunca me pasó con otra persona, es que siento que nos entendemos, somos re diferentes, pero nos entendemos muy bien. Desarrolló la plataforma a lo que yo, o sea, es como si hubiera bajado lo que yo veía en mi cabeza, lo bajó ahí. Porque yo le decía, necesitamos que la gente pueda tener una plataforma para simular lo que sería una interacción con una casilla de correo o una interacción con cualquier tipo de wallet o plataformas que nosotros utilizamos. Y que puedan aprender de eso, y que no salgan de ahí, que no tengan que tener una wallet, que no tengan que hacer absolutamente nada. Y que sea, que que no se pueda mandar ningún moco. Entonces, bueno, terminamos creando eso. Cuando me lo mostró fue como, sí, amigo, es esto. O sea, es esto lo que yo me imaginaba. Entonces, en ese sentido, siento que los dos fuimos siempre muy pares en las cosas que hace el guild y lo valoro un montón. La verdad que lo aprecio muchísimo. Lo que pasó hoy fue que lo llevamos a DevCon como si fuera un juego y se nos acercaron personas diciendo queremos comprárselo. Queremos que lo desarrollen. Quiero hacer un Blue Label de esto para la empresa. Y mucha gente, no, me encantó. De hecho, vamos a decirlo, en vez de que nos plagiaron, vamos a decir personas que nos admiran y nos quieren e hicieron cosas parecidas. No porque no era público en ese momento. Bueno, de hecho, todavía no es público. Y ahora puedo explicar por qué. Y bueno, yendo un poco más hacia adelante, nos tomamos con esta como situación de, che, hay gente que ve el valor de esto, nos lo están pidiendo, hagámoslo un poco mejor, traquemos métricas, etcétera. Entonces empezamos a desarrollarlo como un producto. A nosotros una de las cosas que nos pasa, que después lo vamos a hablar mejor si da el tiempo, que es, nosotros no cobramos por nuestros servicios. Nosotros no vendemos servicios, no vendemos productos. Entonces, conseguir funding se vuelve algo que un poco agotador y es estar constantemente con un grado de incertidumbre muy grande porque paradójicamente nos venimos a trabajar a hacer una organización sin fines de lucro en uno de los ámbitos más lucrativos que existe en la historia del universo. Y bueno, a veces nos cuesta un poco conseguir funding, principalmente apoyados por la Ethereum Foundation, que re agradecidos por eso, pero bueno, por ejemplo, ahora no están dando más grants, ¿viste? Hay como un poco de incertidumbre respecto a cómo adquirir ese tipo de cosas. Entonces, dentro de varias cosas que estuvimos explorando para ver si podemos conseguir una fuente alternativa, además de los bounties que nos han dado en el pasado, digo, bueno, esto capaz que puede ser nuestro primer producto. La verdad que nos está costando muchísimo, sinceramente. La visión, las ideas, de hecho, gran parte del producto que ahora hicimos un revamp increíble, está buenísimo. Yo soy re bullish del producto. Estuvimos rechazando VCs o personas que se nos acercaron a comprarlo porque queremos que sea un public good. No lo hicimos open source ahora porque creemos que con el AI que hay hoy en día y la gente que por ahí te copia no la misión sino el producto con tal de hacer plata, nos lo pueden robar y hay gente que se dedica a hacer producto, a hacer este tipo de cosas, entonces nos en el B2Market nos destruyen. Así que la idea sería que los cursos sean todos gratis y que el código pro lo manejamos nosotros y en el futuro lo hacemos a un peso para que nosotros te lo vendemos tipo, te lo hosteamos nosotros, te lo tuneamos a tu empresa o directamente vos lo descargás y lo hosteas para tu empresa. Pero la idea es que un equipo le pueda asignar trainings específicos a otras personas y además lo que tiene es un training builder que, como decías, escenarios, vos tenés por ejemplo mails y te aparece la interfaz de mail. De hecho hay una charla de NetCC que la pueden ir a ver, que le mostramos. Y vos pones agregar nuevo mail, entonces te agrega el nuevo mail, puedes ir viendo en el preview, puedes ver los meme headers que te muestran quién lo envió realmente, por qué otros servidores pasó, si tiene los campos de seguridad habilitados y activados y cuáles no, para darte cuenta si te están engañando, los links, bueno, como toda la parte de HTML también es configurable. Así tenemos un montón de otros tipos de cositas, wallets que firmás, que no, que haces line signing, que te están tratando de engañar con la hardware wallet porque te mandaron una transacción que no concorda el call data con lo que te está mostrando en pantalla la simulación, que eso fue como le han robado a varios protocolos muchísimos millones de dólares. Y la idea de esto es que uno como team owner, por así decirlo, pueda asignárselo al resto de su equipo y decir, bueno, estos marketing hacen
el training más de email y de web, y los de estos hacen más los de GitHub y Signing, o uno de Signers, que simplemente que manejan un treasury y hacen cosas de como steward de protocolos o de que manejan muchísima plata un protocolo. Bueno, tienen que saber cómo darse cuenta en un entorno seguro, simulado, cuán fácil es o cómo prevenir o cómo darse cuenta si les están haciendo algún ataque de este estilo. Así que eso es básicamente el Phishing Dojo. El estado actual hoy es que estamos tratando de generarle muchísima más estabilidad. Teníamos un developer que desafortunadamente se fue en un momento bastante sensible para nosotros porque teníamos un montón de cosas y pensábamos dos, ahora tenemos un intern. Somos dos con Tincho y un intern. Y si bien hay otras personas que a veces nos ayudan, es más como característica de darnos una mano en un evento, pero no contratar porque no tenemos plata para contratar a la gente. Capaz que en algún futuro llegamos a poder hacer eso, me encantaría poder contratar a más personas y tener un equipo no tan grande, pero unas 5 o 7 personas máximo y poder, viste, como diversificar un poco, porque siendo dos es un montón todo lo que Como una selección nacional, más o menos. puede ser. De hecho, somos todos argentinos. Sí, va, bueno, bien. Ahora, la pregunta que te tengo, o sea, me dijiste que son más o menos como, según lo que calculé, 4 personas nada más, ¿no? En este momento somos 3 fijos. Un intern y Tincho y yo fijos. Y Entiendo. además, tenemos como una diseñadora, Ok. un editor audiovisual que nos hace la edición de videos, hace el empalme con distintos tipos de cosas. Después tenemos un developer que también nos ayuda por hora. No llega a ser ni part-time, pero ahora con el Phishing Dojo porque estamos necesitando ayuda. Y teníamos fijo un developer part-time que es el que se tuvo que ir. Así que a veces tenemos ese tipo de colaboraciones. Y cada tanto, por ejemplo, como para Deconeta, que lo que hacemos es apoyar a gente en conferencias y esas personas, más que pagarles, sería como un exchange. Por ejemplo, en Eco Party hoy hay un espacio de blockchain de seguridad que lo va a manejar Web3 y me lo ofrecieron a mí por haber sido de la Eco, por estar bastante metido en Argentina con la seguridad en el mundo Web3. Le dije, mira, yo no sé, como que no me gusta ser gatekeeper, ¿viste? Nosotros no tenemos una comunidad, nosotros nos metemos dentro de las comunidades. Entonces dije, no, voy a buscar a gente que se responsabilice y yo apoyo eso porque no me da el throughput, ¿viste? Entonces claro, hay varios chicos de Web3 que lo tomaron y nosotros ahí, en vez de pagarles para colaborar, porque no necesariamente queremos que colaboren con nosotros, mientras generen impacto positivo para el ecosistema de Ethereum o para el ecosistema de cripto, nosotros estamos contentos. Entonces apoyamos otras cosas, sacamos plata y apoyamos ahí. Así que la estamos sponsoreando eso y vamos a dar una charla. Dante, que es el intern, va a estar dando su primera vez una charla en una conferencia internacional y bueno, yo voy a estar apoyando desde otro lugar, pero eso sería un poco lo que hacemos. Invitamos a unos colaboradores, nos das una mano con este proyecto, con hacer un CTF, bueno, entonces capaz que le pagamos un viaje y hace como una concentración con nosotros. Ese es un poco sí. El modus operandi de cómo ustedes manejan. Sí, porque no tenemos la espalda para contratar gente full time. Claro, Todavía. lo entiendo. Tal vez en algún futuro pero sí. Imagínate que de repente yo soy un desarrollador que tiene muchas ganas de aprender y me gustaría colaborar con ustedes. ¿Cómo sería esa manera de que yo pueda acercarme a ustedes y colaborar? ¿Con un simple DM basta? O sea, somos unas personas muy fáciles de alcanzar en el sentido de respondo a todos los DMs de que me lleguen por cualquier plataforma. Todos, absolutamente todos. Y de hecho yo respondo a todos los mails que entran en nuestro Gmail a hello@redguild.org. Lo más difícil es que nosotros también entendamos cómo participar con esas personas, porque si un developer quiere aprender, yo prefiero como darle más puntas y si quiere hacer smart contracts, que haga el curso que hicimos con Cyphering, que hasta ahora entiendo que es, según la gente, el mejor de seguridad que se ha hecho hasta ahora, que Tincho lo encabezó un poco más que yo y de hecho él figura, porque nosotros podemos recibir ayuda en iniciativas específicas que tenemos y por ahí la gente, si no es un fit para eso, nos genera como muchísima fricción o nos atrasa muchísimo dentro del poco tiempo que tenemos para dedicarle a todas las cosas que tenemos para hacer. Pero si es una persona que está motivada por la seguridad, nosotros no es necesario trabajar con nosotros, como que los acompañamos a que busquen su propio camino, les brindamos recursos y también tratamos que se forme comunidad en otros lugares, como por ejemplo en el canal de seguridad de Web3, si es en español, es el que les aconsejo. Acá en Tandil estamos haciendo Nodo Serrano,
que también incentivamos a que la gente vaya, se acerque, les enseñamos y yo estoy ahí. No tengo como para darle un espacio fijo a una persona porque incluso hoy, tal vez si tuviera la plata, con cómo nos organizamos este año también es muy difícil pagarle a alguien y encima acompañarlo a que aprenda dentro con Dante. Es muy sencillo porque él es súper proactivo, lo tengo acá físicamente en el lugar, entonces se sienta al lado de listo, pero desafortunadamente, por más que me encantaría, no puedo hacer eso con todo el mundo. Entonces tal vez en un futuro tendremos más budget, tal vez en un futuro tengamos más gente a la cual le pueda delegar cosas y armar un poco más el sistema de mentoring que quería hacer, que era tomar más internships. Internships sí, dentro del frame de internship lo veo muchísimo más factible si hay fit dentro de las iniciativas que nosotros tenemos. Así medio como quiero colaborar con ustedes, la veo difícil porque hay que darle como un contexto, ¿viste? Para que sea fructífero para la otra persona y para nosotros también, digamos. En todo caso, tendría que aparecer alguna especie de proyecto o iniciativa que ustedes quieran realizar y que sí necesiten ayuda y que la persona quiera ser parte, De que hecho colabore. existen, o sea, para DevConnect yo tiré un par de tweets diciendo necesitamos ayuda para la campaña de concientización de seguridad. Hice varios tweets, me escribieron varias personas, muchas ni siquiera vienen, otras están intentando ayudar remoto, Bien, pero hay formas de acercarse a nosotros. De hecho, si demuestran determinado grado de interés y de compromiso, entran al pasa que a veces tiene un mini filtrito, ¿viste? Onda, claro. si yo le doy una oportunidad a todo el mundo y me dicen, me gusta igual porque yo a esta persona no le está sirviendo nada, me dicen, no, me gusta porque me gusta entender cómo piensan, qué cosas desarrollan y mínimo, si no participo con ustedes, por lo menos aprendí un montón de esta experiencia. Yo, bueno, si te sirve, genial, gracias. ¿Viste? Yo como tratando de tener paciencia, explicarles lo que queremos hacer, lo que no se puede hacer. Pero sí, siempre, a ver, además todas las otras cosas son open source. Eso de Phishing Dojo, que lo va a hacer en el momento, todo es open source. Entonces, lo mismo con la Security Alliance. Frameworks, el esta iniciativa que estoy liderando es open source. Cualquiera puede entrar mañana y colaborar y empieza a generar reputación y en algún momento estas personas las invito a participar más de cerca y así. A Dante, por ejemplo, que es el intern de ahora, él empezó a venir a los eventos que organizaba acá en la zona, en Buenos Aires. De hecho, él se acercó a nosotros por Seed Latam y él terminó organizando eventos conmigo acá y fue como un momento, che, tiene todo el sentido del mundo que vengas porque estás empezando a hacer lo mismo que nosotros, porque empezó a acercarse más a nosotros y sin que yo le diga nada empezó a hacer lo mismo que nosotros hacíamos. Le dije, che, vení, y es un jovencito, tiene 20, 21 años. Así que ese tipo de cosas funcionan. Así yo empecé a trabajar en el Ecoparty. Fui en su segunda edición y fui hasta la decimoquinta sin parar y en un momento me dijeron, che, pará, vení a laburar con nosotros. ¿Quién no conoce mucha gente tanto leco como vos? Desde el principio. Y esto es lo mismo. Genial, no, ese es como que el concepto de todo, como que las relaciones humanas, ver Sí. cómo crecen y cómo todo el mundo se alinea en un solo camino, ¿no? Ahora, comentaste algo que sí me gustaría traer a la mesa, que es el tema de DevConnect. Como sabrás, tenemos la oportunidad de tener este evento en Argentina. Buenísimo. Básicamente va a ser un evento local, por ejemplo, para The Red Guild, considerando que todos son argentinos. Hmm. ¿Podrías decirme qué planes tienen ustedes durante DevConnect? Sí, de hecho hay bastantes planes. Vamos a ver si llegamos a ejecutarlos. Nosotros hay algo que se llama DevCon Improvement Proposals, los DIPs, y nos mencionaron en el foro de DevCon para crear un DIP, para hacer lo que hicimos para Ethereum Argentina, que era una campaña de concientización en donde nosotros hacíamos como diversas tareas, medio como coercionando a la gente o forzando a la gente a que aprenda seguridad a través de intentar hackearla de buena manera sin hacerle nada malo. Bueno, nos impusieron un montón de restricciones, bastantes, la verdad. Y la verdad que me afectó un poco porque nos habían contratado, por así decirlo. Contratado, por más que no me paguen, lo tomo como un laburo para hacer lo que habíamos hecho. Pero después fue como, bueno, mira, la verdad que no es tan realizable de esta forma. Así que bueno, nos fuimos adaptando. Y hoy tenemos varias cositas que las vamos a presentar. Tenemos un dashboard de amenazas en vivo en el que estamos trabajando, que lo vamos a publicar. Tenemos una app de QR codes que lo que te hace es te analiza el QR code en el teléfono y hace un escáner de seguridad y se fija si tiene algún problema. Si es una transacción, se fija si es una transacción maliciosa también. Entonces estamos trabajando en eso. Son la mayoría pruebas de concepto, pero la idea es tratar de ejecutarlas. Y bueno, hoy terminé de escribir un libro como de Red Guild y la Security Alliance, que es para seguridad mientras estás viajando.
Va a ser chiquitito. De hecho, me inspiré en este libro de Vitalik que me llegó el DevCon pasado y dije, lo voy a hacer igual, porque tampoco tengo tanto contenido. O sea, como lo llego a hacer un libro grande, me queda re flacucho. Yo creo que va a tener la mitad de esto. Va a ser chiquitito. La idea es que entre en el bolsillo y que no moleste y que la gente se lo pueda llevar para aprender. Es un experimento, no sé, pero es parte de las cosas que hacemos. Y obviamente los vamos a regalar. Vamos a hacer capaz de 400 copias y vemos si funciona. Lo seguiremos haciendo en el futuro. Y eso es una colaboración entre The Red Guild y sí, que va a estar sponsoreado por The Red Guild y probablemente por Sigma Prime también. Y sí, tenemos para DSS, que bueno, para mí forma dentro parte de lo que es todos los eventos dentro de DevConnect. Vamos a dar una charla en el 101 que vamos a mostrar, se llama 101 Ways of Getting Wrecked, o algo así se llama la charla, que la doy con Tincho, y estamos tratando de definir el contenido, pero probablemente vamos a mostrar un montón de formas en donde los developers y las personas están expuestas a que, si no saben cómo funcionan las herramientas, incluso AI, Visual Studio Code o NPM, sean propensos a que les suceda un incidente de seguridad. Y bueno, ahí después un poquito, algunas cosas más que no las tengo del todo definidas con los chicos, pero tampoco quiero spoilear porque hay algunas que no se pueden spoilear. Entonces, bueno, más allá de si el impacto es muy chiquito, vamos a intentar hacer lo que podemos con los recursos que tenemos en este momento, con las personas que tenemos, porque no se sumó tanta gente y no mucha gente pudo venir. Así que veremos qué pasa. Después escribiremos un blog post. Genial. No, de hecho, yo voy a estar muy pendiente de las acciones que ustedes hagan porque yo sé que en Ethereum Argentina, no yo te lo voy a decir, yo fui una de sus víctimas. Te lo confieso aquí. Así que siempre estoy alerta de todas esas cosas y bueno, me parece que de esa manera uno aprende. Para bien o Sí, para mal, pero uno aprende. no, bien, bien, bien. Esta vez vamos a seguir mucho más tranquilos a pedido de la organización, así que no va a ser tan adversarial. Igual lo peor que era como, no sé, abrías un QR y te decía la curiosidad mató al gato, ¿viste? O agarrabas un pendrive y al final adentro te decía, te podría haber repasado todo esto, pero bueno, nada, y dejamos un cartelito que tenía buenas prácticas y un tema que mandamos a hacer con un productor de música. Te digo, ahí ves, acá salen un poco la parte artística que tenemos. Sí, cool. Bueno, ya estamos llegando ya a la etapa cumbre de esta entrevista. Nos quedan nada más dos preguntas que me gustaría saber. Que hay una que por alguna razón a través del crecimiento de esta entrevista no te hice. Y me parece que tenía que haber sido al principio. ¿Por qué The Red Guild? ¿Por qué red y no blue o green o cualquier otro color? Hay muchas respuestas para esta pregunta y de hecho hace muchísimo que no me la hacen. Sinceramente, si no me equivoco, una de las personas que había sugerido este nombre junto con Tincho antes había sido Manu Arauz. Y a mí me gustó. De hecho, exploré muchas otras más y me terminó gustando. Porque le encontré una explicación. No la que originalmente intencionaron, pero sí le encontré una. Primero porque nosotros nos queríamos focalizar un poco más en la parte ofensiva al principio porque nos veíamos más como un grupo que iba a ser White Hat Rescues. Viste que era básicamente sin pedirle permiso a nadie, rompemos un protocolo, o sea, robamos la plata a un protocolo antes que se la robe un atacante y después la devolvemos y tal vez vivir de eso. Pero también a mí me pasa que bueno, creo que a la mayoría de los hackers les gusta la película Matrix, la 1, no miren el resto, les diría. Y un poco está como el concepto de Red Pill, ¿viste? Y Red Pill y Red Guild suenan bastante parecidos. Sí. Bueno, y de hecho tuve una época que me iba a tatuar las pills en la palma de la mano y dije, no, estoy loco. Después dije, me las voy a poner acá y mi psicólogo me dijo, mirá, vos hacete unos anillos y no rompás la bola porque cuando sea más grande te vas a arrepentir. Y no tengo ningún tatuaje, gracias a eso puedo ir a Japón y entro a cualquier onsen sin que me digan nada. Pero bueno, nada, dejando de lado eso anecdótico, hay un concepto también de la seguridad informática que se llama Red Pill, que no se lo voy a spoilear a la gente, que se los voy a decir que lo vayan a buscar a Wikipedia. Pero bueno, como la sumatoria de todas estas cosas, me gustó muchísimo. Y también me gustó mucho el concepto de los guilds de antes, ¿no? Como nosotros con Tincho, y esto empezó a pasar un poco más después, empezamos a compartir mucho cuestiones más literarias, nos gusta escribir, yo creo que él escribe mucho mejor que yo igual,
pero y nos gusta leer y me ha recomendado nos recomendamos muchos libros, la verdad que eso está buenísimo, y parte de toda esta mística de las novelas que nos gusta leer, la palabra guild, vernos como viajeros, como aventureros, como, viste, como esa cosita así, no te digo medieval, ¿no? Pero como esa cosita más de rol nos identifica bastante y a mí me hace sentir bastante cómodo sentirlo así, ¿no? De hecho hay un par de, no sé si dicen essays de qué eran los guilds antes, de cómo funcionaban los guilds, ¿no? En el Ujú. pasado. Y siento que un poco nos identificamos. Aunque la mayoría de los guilds eran for profit porque se tenían que mantener, siento que hay bastantes cosas en común. Esa sería la respuesta más corta que te puedo dar en este momento. Genial. No, realmente me gustó mucho ese concepto de Red Pill que acabas de decir, que me recordaste mucho no sé, una historia muy graciosa que en su momento te la contaré cuando estemos Ah, ok, fuera de cámara, en off. Sí, claro. Bueno, excelente. Bueno, hemos llegado a la última pregunta de esta entrevista, que es para mí como que la que debe salir del corazón del invitado, ¿no? Que es Qué que, miedo. ¿cuál es tu call to action? Si tú pudieras darle un mensaje a la gente que está viendo esta grabación, ¿qué call of to action les darías a eso? Sobre, no sé, cybersecurity o cualquier cosa del ecosistema. Un consejo también puede ser. Tengo dos, creo. Tengo muchas, pero dos. Una es una que estoy tratando de escribirla como una frase, estoy tratando de pensarla de una forma más poética que la quiero decir en la próxima charla que den a Ecoparty, que es, nosotros trabajamos muchísimo a nivel de incertidumbre. O sea, cualquier startup, la definición de una startup es una organización que tiene un alto grado de incertidumbre. Viste, pivotean muchas veces, etcétera. Nosotros pivoteamos varias veces y creo que estamos pivoteando de vuelta, por más que por ahí por afuera no se note. Entonces, hemos trabajado 7 meses sin tener un sueldo, creyendo que en el futuro iba a venir algo mejor. Y, y mirando en perspectiva lo que me pasó con la Eco Party, que me ofrecieron trabajo, porque yo en un momento me dediqué a la fotografía, hice comedia musical y me puse a hacer producciones de eventos y viajaba con músicos, etcétera. Y me ofrecieron un rol que lo podía ocupar una persona que supiera de seguridad informática, conociera la eco y además supiera de producción. Entonces yo en ese momento pensé que estaba perdiendo el tiempo cuando estaba viajando tipo hippie, organizando eventos. Pero después fue como, claro, yo aprendí producción de eventos y festivales, eran medio hipones, pero festivales y dije, claro, esto aplica. Entonces como que, y esto lo dijo Steve Jobs, no que sea fanático de Steve Jobs, pero hace muchísimos años vi una entrevista de una disertación que dio, no sé si es así, en Stanford, un, una charla que dio en Stanford y decía que no tiene sentido conectar los puntos desde ahora hacia adelante, hacia el futuro, sino desde el momento donde estamos hacia atrás. Y en ese momento fue claro, yo haber venido tanto tiempo a la ECO y haber estado haciendo producción, hoy puedo hacer la producción de seguridad en la ECO. Entonces, la frase que estoy tratando de armar, como dejarla un poco más poética, que capaz que ya existe, es algo como: caminar sin entender parte del dibujo es parte del diseño, ponerle una cosa por el estilo. Como, no importa, sí, no sé, tengo que trabajarla, pero hay muchísimo reward para la gente que sabe trabajar con altos grados de incertidumbre y sigue siendo consistente haciendo en lo que realmente cree. Para mí hay mucho más chances de que una persona tenga éxito si hace lo que le gusta y es consistente con eso. Y de hecho, para mí se puede hacer dinero con muchas de ese tipo de cosas. Está más cerca del concepto de Ikigai de los japoneses, que es algo con lo que tenés vocación, algo que te gusta, algo que te sale, algo que tiene un impacto positivo y encima puedes generar ingresos. Eso es tu Ikigai. Bueno, yo estoy en el Guild y en la Security Alliance, siento que estoy lo más cerca del Ikigai que estuve en mi vida. Y respecto a seguridad, yo siento que, y seguridad y estudio y a nivel carrera, lo que le digo a la gente es que no deleguen la responsabilidad de nada, ni de su seguridad, hoy, desafortunadamente, porque no se puede. Onda, ay, no, bueno, yo delego a este teléfono. No, bueno, ¿cómo funciona este teléfono? ¿Cómo funciona esta computadora? ¿Cómo funciona esto? Como un poco más de curiosidad. Más hoy que le delegamos toda una AI y siento que eso se está rompiendo y se está perdiendo y debería ser una de las cosas que más deberíamos proteger. Y después que si uno está estudiando, esto es más del lado de vocación, más para la parte de carrera,
Si uno está estudiando en una universidad y siente que no le funciona, bueno, no te quedes puteando la universidad. Tal vez lo que vos estás haciendo y la forma de aprender a adquirir información no es la adecuada para vos. Entonces tal vez vos tenés un ritmo que no significa que sea ni más rápido ni más lento, sino que es tu ritmo y la forma en la que vos absorbés esa información. Entonces lo importante es aprender a cómo vos realmente te sirve la información. Si es disruptivo, bueno, hacete más recreos, por ejemplo. Si no es tan disruptivo, bueno, hacete 8 horas seguidas haciendo ejercicios. Ponele. Si no, bueno, fíjate, es más con videos, es más en persona, como es más en grupo. La universidad, por ejemplo, te da estructura. Y eso está buenísimo para la gente que la necesita. Y te hace estar como con otras personas. Otras personas son medio lone wolf. Les gusta sentarse, agarrar un curso de derecho y meterle y van como piña y es como buenísimo. Nada de eso es mejor que lo otro. Nada de eso es mejor que lo otro. Te van a hacer desarrollar skills diferentes. Porque la persona que se incomoda en un entorno donde no puede tomar tal vez una decisión porque está demasiado institucionalizado y tiene que lidiar con la desventaja de que sus compañeros no trabajen lo suficiente, bueno, va a tener muchos skills para poder manejarse a nivel social o skills blandos el día de mañana que trabaja en una empresa que una persona que es un individual contributor y siempre lo fue. Así que eso, como háganse responsables de mucha gente se pone en papel de víctima también. Entiendo que no todos tienen los mismos recursos, los mismos privilegios. Yo tuve un privilegio muy grande porque mi familia me apoyó de chico, más allá que estaba en un momento como hipeando y comiendo pizza y ganando unos mangos y quemando los ahorros. Pero yo tardé más que 10 años en recibirme en ingeniería, entre que fui y volví y bla. Entonces me sirvió no hacerla toda de corrido y meterme a investigar por mi cuenta. A nivel vocación o a nivel carrera, eso, como aprender a aprender. Y después, eso, de nivel seguridad, genera un poco más de conciencia. Que no hace falta tener un incidente. Porque cuando ya tuve un incidente es carísimo. Carísimo. Sí. No, de hecho te digo una cosa, me gustó mucho ese mensaje que diste porque me sentí bastante identificado. Yo también, yo me recibí de ingeniero también, pero mi vocación apareció en cripto. Entonces te entiendo totalmente. Y justamente también tuve otro tiempo distinto a otros. Gente que inició conmigo en la universidad, algunos terminaron primero, otros terminaron después. Cada quien tiene su tiempo. Y a mí Sí, me no parece juzgarse. que es no juzgarse, simplemente entenderse uno mismo y descubrir qué es lo que lo motiva. Porque cuando hay motivación y hambre, hay ganas de construir cosas geniales. Sí, yo creo que lo que es más clave, lo que es clave o más importante es que lo cometí en el pasado, ese error, me comparaba mucho con otros y ahora lo que hago es, si me comparo conmigo mismo en el pasado, ¿no? Como dónde estaba antes, dónde estoy ahora. Entonces, para mí, todo lo que uno le haga bien y le sirva para desarrollarse personalmente o interpersonalmente o interpersonalmente, inter, es comida para el alma, comida para el cerebro, comida para todos, digamos, ¿no? Incluso si uno no tiene trabajo, en vez de estar como, no tengo trabajo, o por ahí no tiene el trabajo que quiere, para mí empezar algo, viste, como mucha gente se enrosca, no, pero ¿cuál es el curso perfecto? Vos decime, ¿de qué forma desarrollo mi carrera? Quiero esa, tu roadmap, ¿cómo hiciste? ¿No? Tipo, para mí, vos por más que arranques algo, yo a veces agarro un concurso y digo, no me gustó, agarro un libro, leo un capítulo, no me gustó, paso otro, este me lo terminé, esta última parte no, capaz que vuelvo después. No hay una forma lineal de hacer absolutamente todo. La vida mía hizo así, cualquier cosa, y capaz que en 3 años estoy cosechando papas acá en una huerta colaborativa y regando a las 5 de la mañana y soy feliz igual, ¿viste? Como no juzgarse. Hay veces que su cuerpo sabe cuando está por llegar un burnout o cuando hay algo que lo va a hacer sentirse mejor. Entonces, como acompañar esas necesidades también, no descuidarse. Hay un montón de cosas más importantes que simplemente la carrera, ¿no? Porque después uno toma una posición identificatoria solamente con eso y no termina siendo muy positivo. Uh-huh. Yo ahora estoy más grande, ahora estoy cumpliendo, o sea, no estoy tan lejos de los 40 y todas estas cosas que digo también le digo como conocimiento de causa, como, en un momento no tengo una casa, no tengo herencia, ¿dónde voy? Como bueno, entonces empezar a planificar un poco eso, en un momento decir, pero me gustaría laburar menos, pero bien, con gente que no tenga que
viste, como que empezás a cambiar todas esas prioridades y cada uno las aprende cuando le llegan también. Por eso para mí, como decíamos, es la parte, por eso también soy mucho de lo humano, ¿no? Pero la parte de autoconocimiento y de valoración es, creo que, súper importante para cualquier tipo de cosa que estén haciendo. Genial. No creo que que hayamos tenido una mejor forma de finalizar esta entrevista. Excelente reflexión que tuvimos juntos al final de esta entrevista. Bueno, Matías, ha sido un placer haber sido tu host el día de hoy. Aprendí un montón. Gracias. Espero verte en DevConnect y tener unas conversaciones un poco más profundas sobre lo que hace Red Guild. Y bueno, esperamos que la pasemos bien. Además me tenés que contar la anécdota que no me contaste en vivo. Sí, te la contaré. Bueno, Matías, gracias a vos un por la placer oportunidad. y espero que pases un excelente resto de tu día. Chao, chao. Gracias. Adiós.